Europa atraviesa un momento de incertidumbre como no se veía desde el final de la Guerra Fría. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha reavivado antiguos temores sobre la seguridad del continente, especialmente para los países ubicados cerca de las fronteras rusas. Este panorama ha reabierto el debate sobre la defensa territorial y la capacidad de los países europeos para resistir una posible agresión. Entre los más preocupados se encuentran Polonia y Finlandia, dos países que comparten fronteras con áreas de influencia rusa. Ambos están invirtiendo masivamente en el fortalecimiento de sus defensas, desde la construcción de barreras físicas hasta la implementación de tecnologías avanzadas de vigilancia. Estos esfuerzos no son meras medidas de precaución, forman parte de una estrategia integral de disuasión. Al reforzar sus fronteras, Polonia y Finlandia envían un mensaje claro: cualquier avance ruso será enfrentado con una resistencia organizada. Esta postura defensiva también busca tranquilizar a las poblaciones locales y a los aliados europeos, demostrando que están preparados para proteger su soberanía. Las acciones de estos países marcan una nueva fase en la seguridad europea, en la que la construcción de barreras y el aumento de la inversión en defensa se han convertido en prioridades. La pregunta ahora es: ¿serán estas iniciativas suficientes para contener posibles avances rusos o estamos ante una escalada que podría derivar en enfrentamientos más amplios? Polonia y Finlandia están implementando fortificaciones robustas y estrategias innovadoras para proteger sus fronteras. Ambos países comprenden que, en un escenario de guerra, las fronteras no son solo líneas en un mapa, son zonas críticas que pueden determinar el curso de un conflicto. Estas barreras físicas están diseñadas para desempeñar un papel fundamental en el campo de batalla moderno. En Polonia, se están construyendo cercas reforzadas, fosos y sistemas de vigilancia de última generación a lo largo de las fronteras con Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado. Estas estructuras buscan dificultar movimientos rápidos de tropas rusas o aliados de Moscú. Por su parte, Finlandia combina barreras artificiales con sus ventajas naturales, como bosques densos y terrenos accidentados, para hacer que cualquier invasión terrestre sea lenta y logísticamente agotadora para el enemigo. El objetivo principal de estas fortificaciones es desacelerar cualquier posible invasión, brindando tiempo para que las fuerzas militares locales se organicen y se posicionen estratégicamente. Esta estrategia refleja una lección clave del conflicto en Ucrania, donde la capacidad de retrasar a las tropas rusas fue esencial para fortalecer la resistencia local y organizar contraataques efectivos. Además de su función física, estas barreras tienen un impacto psicológico significativo. Envían un mensaje claro a Moscú: las fronteras están reforzadas y cualquier intento de invasión encontrará una resistencia organizada. Para los ciudadanos de Polonia y Finlandia, estas medidas también ofrecen tranquilidad, al demostrar que sus gobiernos están invirtiendo activamente en la protección de sus soberanías y en sus capacidades defensivas. Polonia se destaca como uno de los países europeos que más invierte en defensa. El gobierno polaco ha destinado aproximadamente $2.500 millones para reforzar sus fronteras con Bielorrusia y Kaliningrado. Este esfuerzo responde a las tensiones regionales y forma parte de un plan estratégico a largo plazo para garantizar la seguridad del país frente a las amenazas del este. Las fortificaciones en Polonia incluyen extensas barreras físicas, como cercas de acero y alambre de púas, complementadas con sistemas avanzados de monitoreo electrónico. Torres de vigilancia equipadas con cámaras térmicas y sensores de movimiento se emplean para detectar actividades sospechosas, mientras drones patrullan las áreas más remotas. Estas tecnologías proporcionan a las fuerzas polacas una visión detallada de lo que ocurre a lo largo de sus fronteras, permitiendo una respuesta rápida y eficiente ante cualquier incidente. Además, Polonia está modernizando sus fuerzas armadas mediante la adquisición de equipos de última generación, incluidos tanques, artillería y sistemas de defensa aérea.
Este enfoque busca integrar las barreras físicas con una capacidad militar avanzada, creando un sistema de defensa en el que las fortificaciones actúan como la primera línea de resistencia, mientras que las tropas y equipos más sofisticados se preparan para responder de manera contundente. Otro elemento clave en la estrategia polaca es su colaboración con la OTAN. Como miembro de la alianza, Polonia refuerza sus defensas no solo para proteger su soberanía, sino también para contribuir a la seguridad del flanco oriental de la organización. Mientras Polonia invierte masivamente en tecnología y fortificaciones físicas, Finlandia adopta un enfoque diferente, utilizando su geografía como una barrera natural. Con más de 1.300 kilómetros de frontera directa con Rusia, el terreno finlandés está dominado por bosques densos, lagos congelados y colinas accidentadas. Estas características dificultan enormemente el avance de fuerzas terrestres, haciéndolo lento y logísticamente complejo para cualquier invasor. La combinación de barreras artificiales y naturales permite a Finlandia diseñar una defensa eficiente y efectiva, utilizando el terreno a su favor para ganar tiempo y posicionar estratégicamente a sus fuerzas. Este enfoque refuerza la capacidad de disuasión del país y subraya su compromiso con la defensa territorial frente a posibles amenazas del este. Esta estrategia, sin embargo, no significa que Finlandia confíe únicamente en sus condiciones naturales. Recientemente, el país ha comenzado a reforzar puntos críticos de su extensa frontera con cercas reforzadas, sensores de movimiento y sistemas avanzados de vigilancia. Estos recursos complementan la protección natural ofrecida por el terreno y permiten un monitoreo constante de las actividades en la región. Así, la geografía deja de ser solo una ventaja pasiva y se transforma en un componente activo del sistema de defensa. Además, el entrenamiento militar finlandés está altamente adaptado a las condiciones de su territorio. Los soldados son preparados para operar en bosques densos, sobrevivir a los inviernos rigurosos y utilizar el conocimiento del terreno a su favor. Esta capacidad de adaptación convierte cualquier intento de invasión en una tarea extremadamente difícil, al obligar al enemigo a lidiar con obstáculos naturales mientras se enfrenta a una resistencia bien entrenada y bien equipada. La reciente adhesión de Finlandia a la OTAN ha fortalecido aún más este enfoque defensivo. Ahora, el país combina su geografía estratégica con el apoyo militar de una alianza que prioriza la seguridad colectiva. Para el Kremlin, la expansión de la OTAN se percibe como un cerco estratégico que limita su capacidad para proyectar poder en la región. La entrada de Finlandia a la alianza aumentó significativamente la extensión de las fronteras terrestres de la OTAN con Rusia, lo que llevó a Moscú a prometer medidas de represalia no especificadas. Esta nueva dinámica ha elevado las tensiones, con el gobierno de Putin intensificando su retórica y sus ejercicios militares cerca de la frontera finlandesa, subrayando los desafíos de un equilibrio geopolítico cada vez más delicado en la región. Este aumento de tensiones con Rusia refuerza la importancia de medidas defensivas concretas, como las barreras construidas tanto por Finlandia como por Polonia. Uno de los principales beneficios de estas barreras es su capacidad para desacelerar el avance de fuerzas enemigas. Al crear obstáculos físicos, como cercas, fosos y barreras artificiales, se obliga a los invasores a reducir su velocidad, lo que brinda más tiempo para que las tropas locales se organicen y reaccionen de manera coordinada. Esta ventaja puede ser crucial en los conflictos modernos, donde una respuesta rápida y estratégica suele decidir el desenlace de las batallas. Además, las fortificaciones permiten a los países redistribuir sus tropas de manera más eficiente. Con las barreras actuando como una primera línea de defensa, los soldados pueden ser asignados a posiciones estratégicas donde sus acciones tendrán un mayor impacto. Este enfoque reduce la necesidad de combates directos a lo largo de las fronteras, minimizando las pérdidas humanas y preservando recursos esenciales para campañas más prolongadas.
Otro punto importante es el impacto psicológico de estas barreras. Para el enemigo, representan un desafío logístico adicional que requiere más tiempo, planificación y recursos para ser superado. Las defensas que Polonia y Finlandia están construyendo no son medidas aisladas. Forman parte de un esfuerzo más amplio para alinear sus estrategias con los principios de la OTAN, que en los últimos años ha reposicionado sus prioridades para hacer frente a las amenazas en el flanco este. Para Polonia, la OTAN no es solo un apoyo estratégico, sino una extensión natural de su postura defensiva. El país alberga infraestructuras importantes de la alianza, como bases de comando y depósitos de armas avanzadas que podrían utilizarse en situaciones de crisis. Estas bases no solo amplían la capacidad de respuesta rápida en la región, sino que también conectan directamente las fortificaciones fronterizas con una red de operaciones multinacionales. Esto convierte a Polonia en un pilar esencial de la defensa europea. Por su parte, Finlandia, con su entrada en la OTAN, ha aportado un nuevo dinamismo a la alianza. Con una de las fuerzas militares mejor entrenadas de Europa, el país ahora comparte su experiencia en combate en terrenos difíciles y condiciones extremas, algo crucial para las operaciones en el Báltico. Además, la integración de Finlandia ha ampliado considerablemente las fronteras terrestres de la OTAN con Rusia, creando nuevos desafíos estratégicos para Moscú y fortaleciendo el flanco norte de la alianza. Estos países buscan proteger sus fronteras, además de mantener la estabilidad de Europa en un momento de transformaciones. Mientras las barreras físicas siguen siendo levantadas, éstas se conectan a una red de defensa más amplia, que combina tecnología, cooperación y preparación para escenarios futuros. El fortalecimiento de las fronteras de Polonia y Finlandia debe entenderse como una respuesta a un contexto más amplio de amenazas percibidas en Europa. Desde principios del siglo XXI, Rusia ha adoptado una postura más asertiva hacia sus vecinos, especialmente aquellos que pertenecen a la esfera de influencia occidental. Aunque el enfoque suele centrarse en conflictos armados, como el de Ucrania, las amenazas rusas van más allá e incluyen guerra híbrida, ciberataques y campañas de desinformación. Polonia, por ejemplo, ha denunciado una serie de acciones hostiles provenientes del lado ruso, como el uso de Bielorrusia para presionar sus fronteras con olas migratorias coordinadas, vistas como un intento de desestabilizar el país. Por su parte, Finlandia, con su larga historia de neutralidad forzada durante la Guerra Fría, ahora enfrenta una mayor vulnerabilidad tras su reciente adhesión a la OTAN, lo que ha llevado a Moscú a intensificar ejercicios militares cerca de sus fronteras. La respuesta europea a estas amenazas no se limita a la construcción de barreras físicas. Polonia y Finlandia, junto con otros países, han reforzado su infraestructura digital y su capacidad para detectar y neutralizar ciberataques que se han convertido en una herramienta común en los conflictos modernos. Además, la vigilancia a lo largo de las fronteras se apoya en drones, satélites y sistemas integrados de inteligencia, lo que permite una respuesta más efectiva y coordinada ante las acciones rusas. La construcción de barreras físicas y el refuerzo de fronteras como estrategias defensivas no son novedades en la historia militar. Desde el Muro de Adriano en Gran Bretaña hasta la línea Maginot en Francia, civilizaciones y estados modernos han recurrido a estas estructuras para proteger territorios e intimidar a posibles invasores. Polonia y Finlandia ahora actualizan esta tradición, adaptando lecciones del pasado a las realidades del siglo XXI. En el caso de Polonia, la experiencia histórica es un factor determinante. Como un país que ha sido invadido repetidamente a lo largo de los siglos, sus fortificaciones modernas reflejan la necesidad de aprender de los errores del pasado. En lugar de confiar únicamente en estructuras estáticas, como sucedió con la línea Maginot, Polonia combina barreras físicas con movilidad militar y vigilancia electrónica, garantizando una defensa más dinámica y adaptable. Finlandia, por su parte, se basa en su propia historia de resistencia durante la Guerra de Invierno, 1939 a 1940, cuando utilizó sus densos bosques y terrenos difíciles para retrasar y desgastar a las fuerzas soviéticas.
Esta experiencia moldeó una doctrina de defensa que prioriza la explotación del terreno local, el entrenamiento riguroso de las tropas y el uso de barreras que favorecen combates prolongados y defensivos. Las lecciones del pasado se refuerzan con tecnologías modernas que hacen que estas barreras sean más eficaces que nunca. Sensores de movimiento, drones e inteligencia artificial amplían las capacidades de estas fortificaciones, transformándolas de obstáculos físicos en verdaderos sistemas integrados de defensa. Además de proteger territorios, también intimidan a los adversarios, señalando que cualquier intento de invasión será costoso y prolongado. Para la OTAN, las defensas reforzadas en Polonia y Finlandia consolidan el flanco oriental de la alianza. Estos países no solo son líneas de defensa para sí mismos, sino también para los estados vecinos, como los países bálticos, que dependen de un sistema integrado para su seguridad. Al invertir en sus propias capacidades, Polonia y Finlandia fortalecen la credibilidad de la OTAN como una fuerza capaz de disuadir posibles agresiones, ampliando la estabilidad regional y global. Por otro lado, estas medidas aumentan la presión sobre Rusia, que ve el refuerzo militar y la expansión de la OTAN como amenazas directas a su influencia. Las fortificaciones y las inversiones en defensa son percibidas por el Kremlin como parte de una estrategia más amplia de contención, lo que intensifica aún más las tensiones. Esto también podría llevar a Moscú a buscar nuevas formas de presionar a sus vecinos, ya sea mediante acciones híbridas, como ciberataques o demostraciones de fuerza militar en áreas estratégicas. Estas acciones, sin embargo, también tienen un impacto unificador en Europa. Frente a una amenaza común, países que antes tenían enfoques diferentes hacia la seguridad ahora están más alineados, compartiendo información y coordinando esfuerzos defensivos. Esta unidad es una de las mayores respuestas a la postura agresiva de Rusia, demostrando que, incluso en tiempos de inestabilidad, Europa puede reorganizarse para proteger su soberanía y sus valores. A lo largo de la historia, las fronteras siempre han sido mucho más que líneas en el mapa, son símbolos de soberanía, resistencia e identidad nacional. Para Polonia y Finlandia, construir barreras físicas y fortalecer sus defensas no es solo una cuestión militar, sino un mensaje claro de que estos países están preparados para proteger lo que les pertenece, independientemente de las adversidades. Estos muros, cercas y sistemas de vigilancia cuentan una historia de preparación y determinación en un momento crítico de la historia europea. Estas acciones, sin embargo, no se realizan de forma aislada. Están conectadas a un esfuerzo colectivo que involucra aliados, tecnologías modernas y estrategias cuidadosamente planificadas. Lo que Polonia y Finlandia están construyendo es más que fortificaciones, es una arquitectura de defensa que integra barreras físicas, colaboración internacional y resiliencia interna. Es un mensaje de que el pasado ha dejado lecciones importantes y que el futuro será moldeado por la capacidad de aprender y adaptarse. El fortalecimiento de las fronteras también plantea cuestiones más amplias sobre el papel de Europa en el mundo. ¿Serán estas medidas suficientes para contener amenazas futuras? ¿O son solo el comienzo de un esfuerzo más amplio para redefinir lo que significa estar preparado en tiempos de inestabilidad? Una cosa es segura, Polonia y Finlandia no esperan para reaccionar, sino que lideran el camino, mostrando que la preparación es la mejor forma de disuasión. Este movimiento defensivo también refleja valores fundamentales. Más que proteger territorios, preserva ideas, la libertad, la soberanía y el derecho a elegir el propio destino. En un escenario de incertidumbre, Polonia y Finlandia nos recuerdan que, incluso frente a amenazas, el coraje y la unidad pueden redefinir el futuro. Lo que está en juego no es solo la seguridad de dos países, sino el equilibrio de un continente y la estabilidad de un mundo que observa atentamente cada movimiento. Y así, las barreras que se están construyendo hoy no son solo estructuras físicas, son declaraciones poderosas. Declaraciones de que Europa, una vez más, está dispuesta a adaptarse, resistir y proteger lo que ha construido a lo largo de los siglos. Polonia y Finlandia muestran que, cuando el presente desafía, el futuro debe ser defendido con acción, estrategia y, sobre todo, determinación.